Hola, y seguimos con fórmula empírica y fórmula molecular. En esta ocasión voy a mostrarte un ejercicio y el objetivo de esto es demostrar que cada uno de los ejercicios que vayas a resolver de cualquiera de los temas de química, necesitas analizarlo, necesitas ver cuáles son los datos que tienes y no debes tratar todos los problemas de forma igual. Los conocimientos son los mismos, vas a emplear las mismas bases, pero la forma de abordar el problema varía de un ejercicio a otro. Por esa razón no es recomendable que te aprendas los ejercicios de memoria. Veamos este que está acá. La lisina es un aminoácido esencial. En un experimento se encontró que la molécula de lisina tiene 2 átomos de nitrógeno. En otro experimento se determinó que la lisina contiene 19,2% de nitrógeno, 9,64% de hidrógeno, 49,3% de carbono y 21,9% de oxígeno en masa. ¿Cuál es la fórmula molecular de la lisina? Para determinar la fórmula molecular, recuerden que primero deben conocer la fórmula empírica. Para conocer la fórmula empírica del compuesto, partimos de los datos que se tienen. Lo que nos están dando es porcentaje de cada uno de los elementos. Acá los tenemos. Y entonces, para determinar la fórmula empírica, primero debo conocer cuáles son esos elementos que constituyen al compuesto. En este caso son nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, y posteriormente determinamos la masa de cada uno de los elementos. Fíjense, como los datos que nos están dando son porcentaje de cada uno de los elementos y no dice nada al respecto de la masa del compuesto, entonces asumimos 100 gramos del compuesto. Asumiendo 100 gramos del compuesto, empleamos esta fórmula, despejamos de allí la masa del elemento y resulta porcentaje del elemento por masa del compuesto entre 100. Sustituimos los valores y se obtiene lo siguiente: la masa de nitrógeno, porcentaje de nitrógeno por masa de compuesto, el resultado es 19,2. La masa de carbono es porcentaje de carbono por la masa del compuesto entre 100, resulta 49,3 gramos. La masa de hidrógeno, porcentaje de hidrógeno 9,64 por 100 entre 100 resulta 9,64, y finalmente porcentaje de oxígeno, que es 21,9 por 100 gramos entre 100 resulta 21,9. Una vez que obtienes las masas de cada uno de los elementos, entonces es necesario determinar los moles. Podemos hacerlo por factor de conversión o se puede hacer utilizando la fórmula mol es igual a masa entre masa molar. Necesitas las masas molares de cada uno de los elementos, que en este caso son 14,01 para el nitrógeno, 12,01 para el carbono, hidrógeno 1,008 y oxígeno 16,0 gramos sobre mol. Sustituyes los valores en esa fórmula, te queda que los moles de nitrógeno es 19,2 entre 14,01 gramos sobre mol, y eso es 1,37. Mol de carbono, masa de carbono entre la masa molar del carbono, mol de hidrógeno, masa de hidrógeno entre la masa molar del hidrógeno, y finalmente los moles de oxígeno, masa de oxígeno entre la masa molar del oxígeno, que es 1,37. Ahora necesitas evaluar cada uno de los resultados que tienes allí para determinar cuál es la menor relación en mol. Observen que la relación en mol más pequeña es 1,37 mol. Ahora entonces el siguiente paso es dividir los moles de cada uno de estos elementos entre la menor relación en mol, que es 1,37. Se obtiene lo siguiente: nitrógeno 1,37 entre 1,37 mol, que es la menor relación en mol, moles de carbono entre la menor relación en mol, moles de hidrógeno entre la menor relación en mol, y allí coloco los resultados de una vez: moles de oxígeno entre la menor relación en mol. Estos números que están acá resultan enteros o a un número aproximado lo más entero posible. Entonces, estos números te representan el número de átomos de cada uno de los elementos en el compuesto. La fórmula empírica entonces es 3C3H7O1, nitrógeno 1. Ahora, el siguiente paso para determinar la fórmula empírica la fórmula molecular es determinar el factor N. El factor N es la masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica. ¿Conocemos la masa molar del compuesto? Lean el enunciado del problema y observen si nos proporcionan esa información. La respuesta es no proporcionan esa información. En consecuencia, vamos a tener, no la conocemos, por lo tanto hay que calcularla. ¿Qué datos
proporciona el problema para encontrar la masa molar del compuesto. El dato que proporciona y que es clave para encontrar la masa molar de ese compuesto es que la lisina tiene 2 átomos de nitrógeno. Conociendo esa información, que la lisina tiene, cada molécula de lisina tiene 2 átomos de nitrógeno, entonces podemos determinar la masa de nitrógeno en ese compuesto usando las masas molares. La masa molar del carbono es 14,01 gramos sobre mol multiplicado por el número de átomos, que es 2, eso es 28,02 gramos sobre mol. Recuerden cómo se lee la masa molar. Se interpreta como que en un mol de compuesto hay 28,02 gramos de ¿qué? De nitrógeno. Utilizando como el ejercicio también proporciona el porcentaje de nitrógeno, utilizando la fórmula de porcentaje del elemento, despejamos la masa del compuesto. Y al despejarla, resulta masa del compuesto es igual a la masa del elemento entre porcentaje del elemento por 100. Sustituimos los valores, la masa del elemento es 28,02 gramos, que es el nitrógeno, entre 19,2 por 100. Y eso resulta en 146,25 gramos. Recuerden que esta masa de compuesto está en función de un mol de compuesto. Entonces podemos escribir, o se puede escribir, que un mol de compuesto tiene una masa igual a 146,25 gramos. Y esto es la masa molar del compuesto. Ahora, podemos determinar la masa molar de la fórmula empírica. Recuerden que las masas molar de cualquier compuesto se determina multiplicando las masas molares de cada uno de los elementos por el número de átomos. Así, por ejemplo, para el carbono se multiplica 12,01 por 3 porque hay 3 átomos de carbono, hidrógeno por 7 porque hay 7 átomos de carbono, oxígeno, la masa molar por 1 porque hay un átomo de oxígeno, y nitrógeno 14,01 porque hay un solo átomo de nitrógeno. Al resolver esas operaciones matemáticas y sumar, resulta 73,10 gramos sobre mol. Ahora, ya que se conoce la masa molar del compuesto y la masa molar de la fórmula empírica, podemos determinar el factor N, masa molar del compuesto entre la masa molar de la fórmula empírica, y eso es igual a 2. Si conoces entonces la fórmula molecular del compuesto, si conoces el factor N, la fórmula molecular del compuesto es la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por el factor N. La fórmula empírica es C3H7O2 multiplicado por 2, eso es C6, esto multiplica 2, 2 por 3, 6, todo lo que está dentro de paréntesis, 2 por 7, 14, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Y de esta manera entonces encontramos la solución a este ejercicio, y observen que se parece muchísimo a el del video anterior relacionado con fórmula empírica y fórmula molecular también, pero pero tiene una variante. ¿Cuál es? La forma como te dan los datos, y aunque se parece muchísimo, observen que aplican los mismos principios básicos, pero no se resuelve igual. Entonces deben aprender a leer los datos que les está proporcionando el problema y el ejercicio, y deben entonces saber cómo utilizar esas herramientas que les está dando el ejercicio. Bien, entonces con no me queda más que decirles que si tienen alguna duda, algún inconveniente, o si tienen algún ejercicio propuesto que quieren que se les resuelva, con gusto háganmelo llegar en la sección de comentarios y estaré al pendiente y le daré respuesta a eso que me están preguntando.